Bienvenido, bienvenida al podcast de Playground. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast en el que en esta ocasión voy a hablar sobre un baterista que para mí ha significado mucho, muchísimo diría. Y bueno, pues paso directamente a decir quién es. Ya dije que en su día iba a hacer un podcast sobre él, porque estuve hablando de su hermano, que fue el primer podcast que realicé. Y nada, pues del baterista del que quiero hablarte es ni más ni menos que del grandioso Carmine Appice, que creo que realmente se pronuncia Carmine Appice, pero bueno, ya sabéis que el inglés y yo estamos ahí, vamos aprendiendo poco a poco. Bueno, pues qué contaros de este grandioso baterista, que hay que contar tantas y tantas cosas. Bueno, pues en principio comentar un poco con bandas con las que ha tocado. La andadura musical de Carmine Appice comenzó con una banda que se llama Vanilla Fudge. Creo que también lo he pronunciado bien, perdonadme. Sí, creo que es Vanilla Fudge. Bueno, la cuestión de esto es que el primer disco que grabó Carmine Appice con esta banda fue en el año 1967 y se puede decir que este es el comienzo del nacimiento de la batería rock, tal y como la conocemos hoy en día, porque además ahora os comentaré algunas cosas curiosas que se le atribuyen a otro tipo de bateristas que no entiendo bien por qué, pero realmente si indagas un poco en la historia del rock, Carmine Appice sentó las bases de lo que hoy en día se considera un baterista de rock o un baterista de heavy, mucho antes que, por ejemplo, bateristas como John Bonham o Ian Paice. De hecho, esta banda que os comento, Vanilla Fudge, está considerada como la primera banda de heavy rock, o sea, mucho antes de Black Sabbath y de todo esto. Fue la banda que realmente sentó las bases de lo que luego posteriormente iba a ser de todo el mundo del rock y sus grandes derivados. Entonces, como anécdota, por ejemplo, recuerdo haber leído hace tiempo que en un concierto que coincidieron, en un festival en el que coincidieron Vanilla Fudge y Led Zeppelin, pues Carmine Appice, hablando con John Bonham, le dijo que le gustaba mucho las cosas que hacía los famosos tresillos con el pie de John Bonham. Y lo curioso fue de todo esto que John Bonham le contestó a Carmine Appice que le alegraba que le dijese eso, pero que se lo había copiado a él. O sea, hasta este punto ha llegado a influenciar este grandísimo baterista. Ha influenciado a bateristas tanto de rock como John Bonham o como por ejemplo Dave Weckl, que es algo que está más dentro del jazz fusión. O sea, es un baterista que ha influenciado a muchísima gente. Bueno, pues de ahí te voy a contar un poquito en qué bandas estuvo. Luego también, después de Vanilla Fudge, con compañeros de esta banda, montó otra famosísima banda que si no has escuchado debes de escuchar, que es Cactus. De ahí pasó a tocar con Jeff Beck, para que veáis un poco. Ha andado siempre en el rock fusión, en el rock progresivo. Luego hasta tocando cosas de pop, o sea, ha tocado muchas cosas. Bueno, pues como te digo, primero estuvo en Vanilla Fudge, luego estuvo en Cactus, luego con Beck, Bogert y Appice, luego una banda que se llamaba KGB, pasó a formar parte de la banda de Rod Stewart, que además es muy curioso porque según cuentan por ahí, Carmine Appice entró para grabar en 1977 un disco de Rod Stewart, el Footloose and Fancy Free, y bueno, pues para la gira Rod Stewart hizo una audición a 40 bateristas, de los cuales no se quedó ninguno, y al final pues llamó a su amigo Carmine Appice para que fuese el baterista de gira
Y bueno, con él estuvo varios años y grabó 4 LPs y para que veáis la gran influencia que ha tenido este grandísimo músico. De hecho, uno de los temas más conocidos de Rod Stewart y probablemente uno de los temas que lo dio a conocer a la gran masa de público. Este tema llegó a todas las discotecas y se escuchó hasta la saciedad. De hecho, es un grandísimo tema. Bueno, pues este tema es composición de Carmine Appice. Y de la canción que estamos hablando es Do Ya Think I'm Sepsi. Que es curioso porque en algunos sitios te lo encuentras como Do Ya y otros como Da Ya. Pero bueno, la oficial es Do Ya Think I'm Sexy. Que si no conoces el tema, pínchatelo y baila. Luego, posteriormente, montó un proyecto que se llamaba King Cobra, que era ya más enfocado al heavy rock, que está bastante bien. A mí el primer disco recuerdo en su día que me gustó. Luego ha grabado temas grabó alguna canción también para Pink Floyd. Montó una mega banda de mega músicos que se llama Blue Murder, Mother's Army, Papus Blues, Carmine Appice Guitar Zeus, que es un disco que recomiendo siempre que hablo de música con gente o hablo de discos. Es un disco que recomiendo. A Carmine Appice Guitar Zeus es un tremendo disco. Tocó, grabó y giró también con Ozzy Osbourne y bueno, y así un largo etcétera. Pero bueno, en sí de lo que quería hablar es de su faceta educativa, porque en esta parte vamos a conectar con otros podcasts que ya hice de relacionar bateristas y métodos de bateristas. O sea, evidentemente te voy a recomendar que escuches cualquier cosa donde Carmine Appice haya tocado, de todo lo que te he comentado y lo que tú puedas indagar. Pero del que quiero hablar es del fantástico libro y el primer libro que se escribió de patrones, hasta donde yo he podido indagar, que es The Realistic Rock. Pues este libro hay que tenerlo, hay que estudiarlo, hay que conocerlo y, si me lo permites, hay que quererlo. Bueno, pues vamos a comentar detalles de este método, el cual fue editado en 1972. O sea, la primera edición fue en 1972, el año en el que yo nací. O sea, que ya he dicho mi edad. Fuera de bromas. Este fue probablemente el primer método en el que estaba de una forma muy organizada cómo aprender a tocar la batería. Cómo podías ir avanzando y progresando rítmicamente para desarrollar pues ritmos que tocamos todos. Al final los tocamos todos. Entonces, para que os hagáis una idea, de hecho, la persona que se le ocurrió todo el tema de hacer clinics y mostrar a una audiencia, frente a una audiencia, X conocimiento sobre el mundo de la batería, fue Carmine Appice. Él fue el que se le ocurrió, oye, vamos a llevar este conocimiento pues a un público, en vez de hacer siempre conciertos, pues vamos a buscar gente que le guste la batería y nos reunimos todos para pasar un rato y aprender, que al final son los clinics. Pues la idea nació de Carmine Appice a través de haber creado Realistic Rock y la grandísima acogida que tuvo, que evidentemente en Estados Unidos había una gran afición a la batería, ya que es un instrumento americano, y entonces comenzó, pues eso, como te comento, su andadura haciendo clinics y luego todo lo que ha venido después de que a Carmine Appice se le ocurriese esta idea. No solamente ha estado siempre muy metido en el tema de composición, de crear bandas, de sus proyectos, sino que también ha estado muy involucrado en el tema de la educación. Bueno, de este método de Realistic Rock han salido luego diferentes ediciones, ha ido implementándolo con el tiempo e incluso ha llegado a sacar uno que es para niños, que es Realistic Rock for Kids, y también está muy interesante. La verdad que la idea está muy interesante. Y nada, pues en este método empieza en principio explicándote el valor de las figuras, algo que es muy normal ahora encontrarte en cualquier método, pero esta es la primera idea que él planteó. Oye, ¿tú quieres tocar la batería? Pues tienes que conocer esto. Una negra vale tanto, una corchea vale tanto, unos grupos de semicorcheas valen tanto. Y luego con esto vas a empezar a construir esto, que a mí me parece una idea tremenda, el hecho de haberlo plasmado así en el libro. Oye, antes de meterte
a indagar todo esto, has de conocer esta parte, que me parece, yo siempre a los alumnos intento que lo comprendan, porque luego va a ser mucho más beneficioso para ellos, porque empiezas a comprender el idioma. Y si quieres expresarte, es fundamental ir conociendo poco a poco el idioma. Y bueno, que me enrollo. Explica un poco dónde estaba, con algún ejemplo, dónde estaba cada nota y demás que ibas a tocar, y luego empieza con ritmos sencillitos, muy sencillos, para luego hacer entender que los grupos de corcheas los puedes mover exactamente igual en el bombo, en la caja. O sea, se extraen muchísimas ideas de este método. Por eso se ha hecho un grandísimo clásico. Y luego ya pasa pues a ritmos un poco más sincopados, utilizando grupos de semicorcheas. Juega muy bien con la idea de coger paradiddles y convertirlos en patrones. O sea, es algo que siempre han llevado todos los bateristas muy al frente de sus ejecuciones, ese manejo de combinar bombos y cajas de formas rápidas y demás. Pues todas estas ideas, la idea base parte de Carmine Appice. O sea, cogerte, por ejemplo, un patrón que sea que al final no deja de ser el paradiddle, y eso combinarlo con diferentes combinaciones. Bueno, es interesante, no quiero meterme mucho porque lo que quiero es que investigues y busques el libro, y si puede ser te lo compres. Y bueno, así va avanzando el libro, se mete con los tresillos de semicorchea, algo que a mí me abrió la mente cuando yo descubrí este libro, me abrió la mente de una manera tremenda. Es algo que tocamos todos de una forma inconsciente, pero cuando descubres de dónde nace y por qué esa figura suena tan bonita, es un mundo maravilloso. Y luego, por supuesto, pues hay dos famosos ejercicios de tresillo de semicorchea para el bombo, que es un poco lo que os he comentado antes de la anécdota de John Bonham. Está, de hecho, creo recordar, a ver que miro aquí mis notas, sí, el ejercicio 15 de la página 22 está el famoso patrón de grupos de tresillo, tikuku, 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 tuki. Echar un vistazo, es muy interesante. Y nada, educativamente está muy bien desarrollado este método. Vas progresivamente comprendiendo cada cosa, cada vez te va metiendo un poquito más de lío, y es todo patrones, ideas rítmicas, y porque hasta entonces había mucho libro de caja, mucho método de caja, pero algo enfocado al siéntate y toca no había nada, hasta que pues en 1972 a Carmine Appice se le ocurrió editar este fantástico libro. Así que te lo recomiendo sí o sí. O sea, no quiero explayarme más porque es un libro súper conocido, y si no lo conoces, búscalo y trabájalo, porque te va a enriquecer rítmicamente sí o sí, porque por aquí hemos pasado muchísimos bateristas, yo humildemente, y luego grandísimos bateristas de la historia han alabado siempre las virtudes de este fantástico libro. También comentarte que luego tiene una parte ternaria, para que está dividido en, vale, podemos hacer esto con grupos binarios, pero también podemos hacer esto con grupos ternarios, hasta que al final termina con combinaciones para breaks, en fusas, metiéndolos con patrones. La verdad que es muy curioso que un libro que tiene tantísimos años siga siendo un método tan rico en ofrecerte una idea muy global de a lo que te vas a enfrentar cuando te sientas en una batería. Y esto siempre es bajo mi humilde opinión, bajo mi punto de vista y lo que a mí me ha aportado. Cierto es que estamos hablando de uno de los libros iconos dentro del mundo de la batería, que si no lo conoces, ya sabes, te invito directamente a por él. Y bueno, como el método funcionó muy bien en su día y sigue funcionando muy bien, pues como te he comentado, sacó diferentes actualizaciones, y Carmine Appice ha dedicado prácticamente toda su carrera a divulgar la enseñanza. De hecho, yo le vi aquí en España hace muchísimos años. Yo creo que no era ni consciente de a quién estaba viendo. Pero fui a verle porque conocía música que había hecho con King Cobra, con Cactus, y bueno, por el simple hecho de ver a un ídolo,
Pero con perspectiva, con el tiempo, ahora veo que este señor se ha dejado la piel por la carretera para enseñar al mundo entero la batería, este fantástico instrumento. Hasta este punto llega que en Estados Unidos se hacen en 4 ciudades grandes de Estados Unidos. Una de ellas es Los Ángeles. Se hace el Carmine Appice Day. O sea, le dedican un día y donde se juntan muchísimos bateristas de todo el mundo a tocar y a revivir ese espíritu que él plasmó en este libro, que, como te comento y no me canso de decirlo, es una maravilla. Y bueno, también comentarte un poco que Carmine Appice nació el 15 de diciembre del 1946, tiene 74 años ya el tío, y sigue tocando, sigue haciendo, sigue creando música, así que eso es lo que hay que hacer, seguir la estela de los grandes. Y bueno, pues ya despedirme, espero que te haya gustado, y para mí ha sido muy especial grabar este podcast, tanto por el amor que tengo a este baterista y a las cosas que ha hecho, y también porque lo estoy grabando en una circunstancia muy especial en mi vida. Estoy en un lugar completamente diferente del que habitualmente estoy para grabar los podcasts, y se lo dedico a la persona a la que estoy cuidando, que la quiero con toda mi alma, y en recuerdo para ella siempre estará este podcast. Te quiero. Nos oímos en el siguiente.